La humanidad soñó con conquistar las estrellas. Generaciones inspiradas por la llegada del hombre a la Luna, la fascinación por los robots y la conquista del espacio. Es así como vivimos un segundo renacimiento, después de muchas guerras y conflictos. Con un planeta Tierra en el que la humanidad no dejaba de crecer, miramos a las estrellas para expandirnos y por primera vez dejamos al margen nuestros conflictos, colonizando y terraformando nuevos mundos, creando un nuevo imperio de la humanidad. Nos maravillábamos en nuestros logros tecnológicos y confiamos esta conquista del universo a nuestra mayor creación y motivo de orgullo: la inteligencia artificial. Logradas ya nuestras metas, dejamos de soñar y caímos en el sueño de la vanidad. Dejamos que la IA soñara por nosotros y nos dedicamos, sin respetar equilibrio alguno, a explotar todos los recursos que se ponían a nuestro alcance para satisfacer nuestro ego. No existe ninguna novela que se centre en esta época. Más bien sirve como prólogo de las novelas que vamos a ver en la posterior era. En cuanto a los CIMEX o la posibilidad de trasladar un cerebro e instalarlo en un cuerpo mecánico, no me parece tan descabellada, porque al final los seres humanos desde el inicio de nuestra historia hemos buscado dispositivos, inventos, ingenios para ayudarnos no solo en las tareas físicas, sino para sustituir funciones cuando las perdemos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar un bastón o puedo utilizar unas gafas, que es un invento un poco más avanzado. Es que incluso ahora tenemos órganos artificiales, tenemos corazones artificiales, implantes cocleares, que al final son sustitutos mecánicos de otros órganos biológicos. Y aunque esta tecnología todavía es muy rudimentaria, lo cierto es que se sigue investigando, sobre todo también en el ámbito, pues, de las lesiones medulares, las prótesis. Se han llegado a conectar algunos de estos dispositivos a la médula espinal o al cerebro. Entonces lo veo como una cuestión de tiempo. No veo tan descabellado que en un momento dado seamos capaces de sustituir todos o la mayor parte de nuestros sistemas biológicos por ingenios mecánicos. Así que yo ya no me plantearía tanto si es posible o no, sino cuándo se va a hacer realidad. Me recuerda un poquito al hombre bicentenario de Isaac Asimov, ¿no? Cuando empiezan a sustituir un órgano por otro, y al final lo único que queda es el cerebro, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo. Creo que la pregunta no es si lo conseguiremos, sino cuándo lo conseguiremos. Nuestra propia vanidad provocó que un grupo de soñadores le diera total libertad y conciencia a la inteligencia artificial, la cual determinó que la humanidad era una amenaza para ella misma y debía ser controlada y tutelada por su propia seguridad. Es así como las máquinas pensantes comenzaron a esclavizar a la raza humana. Pero la humanidad se unió en la adversidad. El espíritu de supervivencia volvió con la amenaza del enemigo exterior. Y fue entonces cuando Serena Butler promulgó una guerra santa, una cruzada contra las máquinas pensantes. Entre aplausos, fervor y ovaciones nació la yihad butleriana. La guerra había comenzado. Tras muchos años de batallas, la guerra terminó con la victoria de la humanidad sobre Omnius, la entidad de inteligencia artificial que dirigía las IAs. Y con ello se promulgó la prohibición del uso de máquinas pensantes de ahí en adelante. La trilogía de la yihad butleriana, escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, describe esta era y nos cuenta los acontecimientos que ocurren en ella. Normalmente, cuando nos planteamos que una inteligencia artificial pueda ser una amenaza para el ser humano, nos imaginamos, pues, una superconciencia que de repente aparece y se vuelve contra nosotros, o nos imaginamos un Skynet o algo similar. Pero es que la inteligencia artificial ya está siendo una amenaza para el ser humano. Pensemos simplemente en los deepfakes. Algo tan sencillo como eso. Pero es que ya no solo en ese sentido, en el sentido de la desinformación, de crear bulos o cosas similares. Pensemos en la confianza que, sobre todo los jóvenes, diría yo,
están poniendo en ChatGPT, ¿no? En vez de hacer las búsquedas en Google, las hacemos en ChatGPT y luego no nos cuestionamos la respuesta que nos está devolviendo. Eso yo creo que puede ser más peligroso porque puede eliminar el pensamiento crítico, el cuestionamiento. Entonces, la inteligencia artificial no es que se vaya a convertir en una amenaza, es que ya está siendo una amenaza y habría que ver a largo plazo todo este tipo de interacciones que tenemos con ella, hacia dónde nos lleva, ya por no hablar de todo este tema del trabajo, de si va a sustituir a los artistas, de cómo se entrenan, que eso da para otro melón. Entonces, creo que no deberíamos tener tanto el foco a lo mejor en Skynet, y sí deberíamos tenerlo en, bueno, esta tecnología acaba de llegar, estamos a tiempo de decidir hacia dónde queremos que nos lleve, vamos a controlarla nosotros antes de que ella nos controle. Y creo que ese debe ser ahora el objetivo de, bueno, no nos vamos a fiar, vamos a ver en qué nos ayuda, en qué no, cuánta confianza estamos poniendo en ella y sobre todo elegir para qué la queremos, ¿no? Qué actividades. No dejemos que la inteligencia artificial lo haga todo porque sí, ¿no? A lo mejor nosotros también tenemos algo que decir sobre lo que queremos hacer y hasta dónde queremos que nos ayude. Entonces, ya te digo, la inteligencia artificial es una amenaza hoy. Las amenazas de mañana ya llegarán cuando tienen que llegar, pero no tienen por qué llegar si las amenazas de hoy las controlamos. La humanidad salió victoriosa de la yihad y prometió no volver a crear jamás una máquina a semejanza de la mente humana. Así que, para cubrir aquellas necesidades que habíamos delegado en estas, tuvimos que evolucionar, expandiendo nuestra mente y abriendo nuestra conciencia, gracias a una sustancia conocida como la especia, que potenciaba nuestra mente para poder llegar a las capacidades de las inteligencias artificiales, y que solo estaba presente en el planeta Arrakis. Tuvimos que reconstruirlo todo. Creamos un nuevo imperio para gobernarnos, con un sistema feudal de casas nobiliarias, el cual fue cuestionado y puesto a prueba durante muchos años, hasta que la formación de las grandes escuelas del pensamiento, la Bene Gesserit, los Mentat y la Cofradía de Navegantes, marcó un nuevo cómputo de fechas para todo el imperio desde su creación y trajo la estabilidad al nuevo imperio. La trilogía de las grandes escuelas, entre ellas Dune de Sisterhood o La Hermandad de Dune, escritas por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, nos cuenta los acontecimientos que ocurren durante esta era de la humanidad. La serie de HBO Max, Dune Prophecy, será la continuación de los hechos narrados en estas novelas. En un mundo, a ver cómo digo esto, donde la idiotez es motivo de orgullo, me cuesta pensar que puedan surgir escuelas de pensamiento a las que se adhieran personas que quieran expandir sus capacidades, porque creo que vivimos en una sociedad en la que no hay nada peor visto que la inteligencia. Entonces, quitando esta parte sociológica, habría que plantearse varias cuestiones. La primera es cuáles son los límites de nuestro cerebro y hasta dónde podemos llegar. O sea, incluso con un cerebro entrenado, pues a lo mejor en cierto tipo de actividades, capacidades, en lógica, en cálculo, en cualquier otra cosa. Incluso con un cerebro entrenado, ¿hasta dónde podríamos llegar? ¿Es infinita la capacidad humana? ¿Podríamos desarrollarla hasta ese punto? Yo creo que no, que si buscáramos algo así tendríamos que recurrir más que al pensamiento, a la ingeniería genética o a alguna cosa similar. O sea, tendríamos que actuar directamente sobre el hardware, ¿no? más que sobre el software. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta cómo somos los seres humanos. Y es que un ser humano no se pone en acción si no encuentra una dificultad delante. Si no tiene un problema que solucionar, normalmente no crea, no innova, no se plantea nada. Entonces, ¿van a querer realmente los seres humanos hacer el trabajo de las máquinas con todo el esfuerzo que conlleva? Porque nos va a costar mucho más cuando una máquina lo puede hacer en 5 minutos. A ver, tendríamos que estar ante un escenario en el que se probara que el trabajo de esas máquinas fuera horrible, pernicioso y
tendríamos que poner un escenario casi posapocalíptico o distópico o algo similar. Pero mientras una máquina pueda hacerlo más rápido y lamentablemente en el mundo que vivimos más barato, no creo que muchos seres humanos se vean empujados a querer desarrollar esas capacidades. Entonces, esto sí que lo veo más complicado. Ojalá algún día nos cambie el chip y bueno, ser una persona sabia, formada, ilustrada esté bien visto, pero creo que socialmente hay muchísimas cosas en contra para que esto se dé. Y luego, aparte, lo que mencionaba al principio, las limitaciones del cerebro humano donde llegan. Nosotros no somos capaces de manejar la misma cantidad de datos y de variables que una máquina, por lo menos en determinados aspectos, sobre todo en aspectos de cálculo, matemáticas, lógica. Si a lo que nos referimos es a la vida cotidiana o a lo que hace un niño de 3 años, a cómo aprendemos, ahí sí, el cerebro humano no tiene rival. Pero para actividades lógicas lo veo complicado. Creo que hay bastantes limitaciones, aparte de todo lo social. La era en la que nacieron Leto y Paul Atreides, un lugar lleno de tradiciones milenarias y una guerra fría entre las distintas casas nobles del Landsraad, con asesinos acechando detrás de cualquier esquina, y donde la mayoría de los nobles han aprendido que permanecer alerta es tan necesario como respirar. La especia se ha convertido en el bien más preciado del universo, aunque siguen siendo pocos quienes realmente comprenden su poder. Los navegantes de la cofradía dominan los viajes espaciales y usan su monopolio para mantener la paz y hacer que la especia siga fluyendo. La trilogía de las grandes casas que sirven como precuela a Dune están escritas por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, los cuales también escriben Dune, The Duke of Caladan. Forma parte de esta era narrando los hechos ocurridos. Una era que terminará con la novela que da origen a todo este universo. La original Dune, de 1965, escrita por Frank Herbert. Después de que un ataque de la casa Harkonnen destruyera la casa Atreides, el heredero superviviente, Paul Muad'Dib Atreides, lideró un golpe de estado y se hizo con el control del imperio. Paul comprendió que quien controla Arrakis controla la especia, y quien controla la especia controla el universo. Aunque la casa Corrino perdió el control del trono, las grandes casas del Landsraad lograron sobrevivir. El imperio de la humanidad se vio obligado a aceptar a Paul como nuevo emperador, ya que tanto la cofradía como la Bene Gesserit necesitaban la especia para existir, y la mayoría de los nobles dependían de sus propiedades. Arrakis se convirtió en el centro del imperio y del universo, y fue la cuna de una nueva religión. Los Fremen de Dune desataron una brutal guerra santa por todo el universo, para sofocar cualquier atisbo de resistencia y difundir la palabra de Muad'Dib, el nuevo Mesías del universo. Pero toda revolución tiene también su contraparte, y las intrigas de las facciones y casas que no se doblegaron al nuevo emperador conspiraban para sucederlo o restaurar el antiguo orden. Esta era se inicia también con la novela original de Dune de Frank Herbert y continúa con El Mesías de Dune, también de Frank. Pero entre estas dos, su hijo Brian y Kevin J. Anderson introducirían una nueva novela llamada Paul of Dune, que narraría los 12 años de Guerra Santa. Además, también escriben Winds of Dune o Vientos de Dune. La era finaliza con la novela Hijos de Dune, escrita por Frank Herbert y donde se da paso a una nueva generación de la casa Atreides. Esta cronología continuará con la era del Dios Emperador, que exploraremos mucho más adelante, mientras Dune sigue expandiéndose. Estas son las eras ordenadas de manera cronológica que conforman este universo. ¡Larga vida a los luchadores!